buenos días, hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo, dice Roberto. Hoy pareciera como si fuera el primer día, después de haber sido un pitcher de Grandes Ligas, volver a subir al montículo. Me mandaron para AAA y hoy vuelvo nuevamente al montículo, porque han pasado ya cuánto tiempo, prácticamente un año y algo después del COVID, y a mí, yo fui uno de los que me tocó predicar vía Zoom, pero hoy ya estamos nuevamente acá arriba, esperando que la predicación, el mensaje del evangelístico el mensaje que esta mañana le traemos, pueda servir de edificación para sus corazones y de crecimiento espiritual. Es lo que más deseo, y para esto primero voy a empezar con una oración. Acompáñenme, por favor. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por este día. Gracias, oh Dios glorioso, por permitirme traer este mensaje a tu congregación, para que sirva, oh Dios bendito, de crecimiento espiritual para ella, para que algún hermano, Padre bendito, se aferre a estas palabras y pueda, oh Dios glorioso, seguir creciendo espiritualmente, seguir alcanzando ese varón espiritual que tanto necesitamos ser, oh Padre bendito. Padre glorioso, úsame con poder y con potencia, ayúdame, oh Padre bendito, a decir tus palabras y no las mías. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, el mensaje de hoy le hemos puesto por títulos los primeros 5 reyes de Israel. Pareciera un mensaje algo complejo. Vamos a tocar algunos puntos de estos 5 reyes. Si usted pudiera agregarle otras características o otras cosas a este mensaje, también puede hacerlo. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de estos primeros 5 reyes que gobernaron al pueblo de Israel. Vamos a ver convergencias y divergencias entre estos primeros 5 reyes. De manera introductoria es bueno y cabe destacar que el primer rey de Israel no fue humano. El primer rey de Israel fue divino, fue el mismo Dios, porque él mismo dice, por ejemplo, en Deuteronomio 7, capítulo 7, de los versos del 6 al 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí vemos que Jehová es el primer rey divino de Israel. Pero si buscamos en Primera de Samuel 8:1, vemos que existe un acontecimiento, y es que Samuel, que era sacerdote, profeta, y fue uno de los últimos jueces que tuvo Israel, porque si bien recordamos que en 1 Samuel 8:1 dice que aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Aquí viene un pequeño problema, y es que la Biblia plantea en este versículo que Samuel envejeció y que él puso a sus hijos por jueces, pero se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a juntarse con Samuel,
y le plantearon lo siguiente. En 1 Samuel 8:4 dice así: y le dijeron los ancianos del pueblo de Israel: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituye ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ellos, los ancianos de Israel, en representación de todo Israel, porque vamos a poner un ejemplo, los ancianos de esta congregación, si el día de mañana se presentan ante un canal televisivo, nos representan a todos nosotros. El presidente de la República Dominicana representa a todos los dominicanos. Y sus palabras, de acuerdo a como sean, van a afectar directamente a todo el pueblo. Lo que diga el presidente es como que lo dijera usted o yo. Bien, esos ancianos fueron a Ramá y le plantearon un problema a Samuel. Le dijeron: mira, Samuel, ya tú estás un poquito pasado de edad, tienes tus años, y los hijos tuyos que nos pusiste por jueces no andan bien, se han corrompido. Dicen que también cogían colecho porque cuando juzgaban ya se iban por otras ramas, no aplicaban bien la justicia. Ellos vinieron planteándole un problema, pero también vinieron dándole una solución: constitúyenos rey, constitúyenos un rey para que seamos como todas las demás naciones. ¿No se le parece algo parecido a nosotros mismos, a todos nosotros? Cuando tenemos un problema, nosotros lo identificamos, ¿no es así? Y buscamos una solución inmediatamente. Aquí los ancianos no se pararon, no se sentaron a plantear: oye, órale a Jehová ante este problema que tú has envejecido y que tus hijos no andan correctamente, para ver cuál es la respuesta. No, ellos llegaron ya con la solución. Es como nosotros los de mando medio, a los jefes les gusta que nosotros le digamos el problema para que ya lleguemos con el problema resuelto. Mira, hubo tal problema, faltó tal individuo, yo puse a fulano de tal y ya no hubo ningún problema. Pero a Dios no le gusta eso. A Dios le gusta que lleguemos a Él en oración y quizás le podamos plantear una solución, pero no es la solución humana la que necesitamos, sino la solución divina, la solución que Él pueda dar. Estos ancianos llegaron a Samuel y le dijeron: mira lo que hay, Samuel, como tú estás viejo y tus hijos no andan bien, nosotros, como vemos que todos los reinos que andan por aquí al lado tienen sus reyes y van delante peleando sus guerras, como todos los demás. Bien, yo siempre me recuerdo de Miguel Balbuena en la casa de Pedro y Florita, que él dijo que en una serie del Caribe, cuando República Dominicana perdió, no perdió los Tigres del Licey, no perdieron las Águilas Cibaeñas, perdió la República Dominicana. Ante este planteamiento, ellos no se daban cuenta de quién era su rey. Ellos querían ver un rey humano en un caballo blanco, con una espada, diciéndole: vamos a la batalla. Eso era lo que ellos querían observar, según plantean, porque ellos querían reyes como tenían las demás naciones. Pablo hace una pregunta retórica, si usted pudiera acompañarme, por favor, en 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7. Dice Pablo: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El pueblo de Israel
no veía a Dios como un rey que iba delante de sus batallas al hacer estas peticiones. Pasa como cuando yo era pequeño, aparentemente debía haber tenido 5 años, por el aula del Mary Ligoco, yo recuerdo, yo me crié con mi abuela, yo no sabía quién era mi mamá, y yo veía a mi abuela como mi mamá, y mi abuela me iba y me buscaba, pero yo veía a aquellas madres jóvenes y yo decía, ¿por qué mi mamá es un poquito como mayor de edad? Y mi mamá era la más joven de todas las madres, porque mi mamá me tuvo a los 13, 14 años, porque no lo sabía. El pueblo de Israel estaba como yo, quería ver a alguien representativo como tenían todos los demás pueblos, y no sabían quién era su Dios. También esta historia de los ancianos nos recuerda la historia de Adán y Eva, cuando ellos pecaron en el Edén. Esto es una clase básica de las escuelas dominicanas, cuando ellos pecaron, ellos pusieron hojas de higuera y cubrieron su desnudez, como todo en la Biblia. El ser humano cuando peca o cuando tiene un problema, trata de buscar una solución humana a sus problemas. Y esto fue lo que hicieron estos ancianos. Trataron de buscar una solución como tienen todos los demás. Y entonces Dios le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. O sea, ellos dejaron lo más, por lo menos, no sabiendo que tenían un gran rey que peleaba sus batallas. Pero me gusta y me encanta lo que Dios le dijo a este pueblo. No se lo voy a leer completo, voy a parafrasearlos. Se encuentra en los versos de Primera de Samuel, del 10 al 18, que él le da advertencias de todo lo que pasará con esos reyes cuando los gobiernen. Él les dice que tomarán sus hijos por soldados, que le cobrarán impuestos, que trabajarán para el rey y todo lo demás. Pero aún así el pueblo, en 1 Samuel 8, 19 y 20, dice lo siguiente: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Qué ilusos. Tenían un gran rey y despreciaron un rey celestial por un rey humano. En nuestras vidas ese egoísmo también nos llama a nosotros. Muchas veces nosotros vemos lo que tienen los demás y no nos sentamos a meditar lo que tenemos nosotros. No sabemos ese gran Señor que tenemos detrás de nosotros. Quisiéramos que nuestros problemas se resuelvan como los demás resuelven sus problemas, mas nosotros tenemos una solución divina para cada uno de nuestros problemas. No tenemos una solución divina para cada uno de nuestros problemas. Bien, hablando de estos ancianos, porque ahorita va a haber como cierto paralelismo con Saúl, hablando de estos ancianos, nosotros si le planteamos a nuestros ancianos ahora mismo que se haga menos culto, que nos reunamos menos, que hagamos menos cosas,
los ancianos tienen una gran responsabilidad delante de Dios, no delante de nosotros. Porque recuerdo una película de Hancock, que el esposo de la hermana de Hancock, que era interpretado por Will Smith, le dijo a Hancock, en una película norteamericana, que un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Dice Spurgeon, Charles Spurgeon, que los vientos son más tempestuosos mientras más alta es la montaña. O sea, que el conocimiento que nosotros tenemos, porque hay que decir que aquí, así como de forma fácil, si usted parte la Biblia y lee Primera de Samuel queda quizás en la mitad de la Biblia, o quizás un poquito menos. Ellos no tenían todo el conocimiento que nosotros hoy tenemos. O sea, su responsabilidad era prácticamente limitada, pero existían versículos que los llenaban de responsabilidad a cada uno de ellos. Por ejemplo, en Génesis 2:16, Dios le dice a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya comienza Dios a exigir obediencia. Al ser humano quiere es que le obedezca. Jesucristo, en Mateo 10:15, cuando mandó a los discípulos de dos en dos a predicar, hablando de Sodoma y Gomorra, dijo: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Cuando nosotros tenemos conocimiento de lo que Dios dice en su palabra, ya también asumimos responsabilidad. Y las leyes comunes dicen que el desconocimiento de las leyes no te exime de responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene que saber cómo actuar en ciertas condiciones. Me gusta que a veces hay ejemplos típicos. El dominicano aquí hace lo que le da la gana, pero nada más pisando Estados Unidos allá se arregla de una vez. No bota basura, porque aparentemente todo el mundo, él aprende fácil de los demás. Inmediatamente no se roba un semáforo, todas las cosas lo hace correctamente y solamente porque ve que el país no hay basura, están las leyes bien cumplidas y todo lo demás. Por lo tanto, estos reyes y estos ancianos estaban llenos del conocimiento. Dios no va a juzgar a estas personas por desconocimiento, más su desconocimiento no lo exime de responsabilidad. Por lo tanto, estos ancianos, rey quieren, rey tendrán. Y le pusimos al primer rey de Israel. ¿Cuál fue ese primer rey? Díganlo duro, que no lo oigo. Saúl. Bien, hablar del rey Saúl, que es un benjaminita, hijo de Cis, pudiéramos dar un taller o quizás un diplomado de toda la vida de Saúl, pero nosotros vamos a tomar ciertos puntos, no todos. Usted pudiera después ayudar y decirme, también pudiéramos haber tocado esto y esto de Saúl, pero no todos. Si nosotros buscáramos de la vida de Saúl, nosotros dijéramos, fue desechado solamente por no ser obediente. Ese rey fue descartado de Dios por el simple hecho de no ser obedientes.
Por lo cual, él fue escogido por Samuel cuando se le perdieron unas ovejas, él andaba con un criado, y en 1 Samuel 9:17 dice que Dios le dijo a Samuel: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Escogieron a Saúl. Saúl, primero, como hablamos de que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad, si leemos en Deuteronomio 28:1, acompáñenme por favor, que me imagino, no lo dice la Biblia, pero dijimos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si él era rey, él tenía que saber muchas cosas acerca de las leyes de Dios. En Deuteronomio 28:1 dice así: acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Antes de que Saúl gobernara Israel, ya había una ley que él no podía pasar por alto: el escuchar atentamente la voz de Jehová. También Deuteronomio 11, 13 y 16, este cabe para todos los reyes de Israel y también el anterior, dice: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclináis a ellos. Esta última palabra cabe para todos los reyes de Israel. Para todos los reyes de Israel. Eso está en Deuteronomio. Antes de que Saúl gobernara, tenía que saber esa ley que Jehová había escrito para que oyeres y guardares sus mandamientos. La primera desobediencia del rey Saúl la encontramos en 1 Samuel, capítulo 13, de los versos 8 al 12. Esta fue la primera desobediencia. Acuérdense bien la palabra obediencia y apúntela bien en su corazón, no en un papel, porque lo que más necesitamos es, para que no nos pase como esos reyes, presentarnos desobedientes delante de Dios. Esto es materia dada, materia dada. Ya esto, pásele el lápiz, que ningún juez el día de mañana le va a dar un eximiente porque usted desconocía que a Jehová tu Dios tenía que serle obediente. Ya esto es materia dada. Dice así: cuando el sacerdote Samuel se tardaba en llegar para ofrecer sacrificios en Gilgal y el pueblo se le desertaba, Saúl se caracterizaba por oír más al pueblo que a Dios. Si el pueblo le hacía una bulla o algo raro, Saúl inmediatamente como que le tenía miedo al pueblo y quería hacer lo que el pueblo pedía. Estaba como los ancianos de Israel que le pidieron que rey quieren y ellos no pudieron decirle: pero nosotros tenemos un rey y es un rey celestial. No, él inmediatamente, el pueblo se alborotaba, él trataba de buscar una solución como tenían los ancianos. Él buscaba una solución rápida. Vamos a resolver. ¿Es eso lo que el pueblo pide? Eso se le va a dar.
Y son muchos los gobiernos de este mundo que si el pueblo se le alborota, inmediatamente le da las soluciones. Quieren que la ley que respete a los LGTB se dé, bien, ley tendrán. Y todas esas cosas, los gobiernos cuando ven que el pueblo se les revela, no respetan leyes divinas. Inmediatamente pasan a las leyes humanas, como estas personas. Y como el pueblo estaba medio desesperado y todo lo demás, este rey le hizo caso al pueblo y él asumió el rol de un sacerdote y ofreció sacrificios en Gilgal. Como Samuel tardaba, cuando Samuel llegó, las palabras que le dijo Samuel fueron, en 1 Samuel 13:13, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Por una desesperación, por no guardar los mandamientos, por no esperar al sacerdote, profeta y último juez Samuel, este rey perdió esas virtudes que después tiene David el rey. Él hubiera sido rey para siempre por el simple hecho de esperar. Esto es para todos, para mí también. Nosotros oramos al Señor y el Señor no nos da la respuesta a su tiempo. ¿Qué hacemos? Hacemos como Saúl. Nos desesperamos y buscamos las soluciones humanas. Nos desesperamos y buscamos, y más si tenemos 2 o 3 personas cayéndonos atrás, diciéndonos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y uno quisiera decirle, espérate, que lo tengo en oración, que lo tengo en oración, que lo tengo en oración. Y hacemos locamente. Y perdemos una bendición de mucho tiempo. Porque la bendición que le iban a dar a este rey Saúl era para mucho tiempo. Por lo tanto, esperemos al Señor, cuando le planteemos algo, no nos desesperemos. Esto también es para mí, yo soy algo desesperado, pero lo predico para ambos, bilateral. Tenemos que aprender a esperar en el Señor, para que estas bendiciones sean a largo plazo. Dice en 1 Samuel 15:9, otra desobediencia, pero esta desobediencia fue parcial. Para que, más o menos, sí, yo voy, pero más o menos, sí, yo lo hago, pero más o menos. Esta fue una desobediencia parcial. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. El Señor le mandó a decir a Saúl, oye, cuando tú vayas, destrúyelo todo, no perdones nada. Pero la verdad que cuando uno ve una vaca bonita, cuando ve ovejos bonitos, hasta uno dice, como diría este señor que decía, como ese perfume de nardo, Judas, lo hubiéramos podido vender por 300 denarios. Cuando nosotros vemos las cosas, pero mira, nos vamos a ganar un paquetón de dinero si hacemos tal cosa, pero el Señor no quiere que tú hagas ese negocio o algo. El Señor muchas veces quiere una obediencia completa. Una obediencia completa. Aplíquenlo en sus vidas, usted va a encontrar que hay cosas incompletas, quizás en las ofrendas hay cosas incompletas. Bueno, vamos a darle esto al Señor, porque primero hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, los biles, todas las cuentas,
Y lo que sobre, vamos a dárselo al Señor. Usted puede encontrar miles de ejemplos de cosas que el Señor le pide una obediencia completa y que confíe en Él. Que confíe en Él. Que confíe en Él. Eso es lo que el Señor quiere, que usted confíe en Él. Todas estas cosas, estos reyes se vieron atareados. Recuérdense que si los problemas en mi casa parecen grandes, la del presidente de la República o del presidente de la República es más grande. Oigan, esta tercera vacuna que están pidiendo, el pueblo también le está haciendo, mas ellos tienen que ser firmes en lo que dijeron y plantearon. Al principio de este gobierno hasta cambiaban los toques de queda porque el pueblo se les rebelaba, pero hay que ser con cierta firmeza porque se supone que estudiamos bien el asunto. Porque, vuelvo y les repito, a mayor poder, mayor responsabilidad. Y lléveselo bien claro. Ahora, cuando Saúl hizo esta obediencia incompleta o esta obediencia parcial, el Señor ya aquí sí dio un veredicto y lo podemos ver en 1 Samuel 15:11, que dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Cuando usted lo contratan, usted trabaja para el dueño de la empresa, no para los trabajadores. Si usted demanda medio, usted tiene que hacer un equilibrio entre la empresa y los trabajadores. Y no todo lo que pueda que le plantean, porque si por el trabajador quisieran más tiempo de descanso, menos trabajo, ¿cuántas cosas no pidieran? Es más, pidieran no ir a trabajar, porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo, dicen por ahí. Por lo tanto, los empleados tienen que existir ese equilibrio y Samuel no estaba cumpliendo ese equilibrio. La balanza de Samuel siempre se inclinaba hacia el pueblo y no quería oír a Dios. No le pedía consejo. No vemos que Saúl le dice, Samuel, ¿qué hacemos? O mira, no le pide consejo. Él prácticamente, si el pueblo lo dijo, vamos arriba, que fue aparentemente el pueblo que me escogió a mí. Bien, y hay unas palabras que sirven para todos nosotros. En 1 Samuel 15:22, léala conmigo, nos sirve completamente. Y es una respuesta divina para cada uno de nosotros, no solamente fue para Saúl, que dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Bellas palabras. Usted puede traer todo el dinero del mundo, todas las cosas del mundo al altar de Jehová, pero si no fue con obediencia, eso no sirve. Eso no sirve. Al Señor le gusta más la obediencia, porque todas las cosas son de él. Esos animales engordados que el pueblo perdonó al rey Agar, que el pueblo perdonó, ¿de quién era? De Dios. Ellos querían supuestamente hacer esos sacrificios con esos animales que el mismo Dios dijo que no perdonaran a nadie. Por lo tanto, tengámoslo por concepto y por materia dada de que la obediencia a Dios tiene que ser 1A en nuestras vidas. Bien, aquí yo tengo una frase de un profesor cirujano que en el 2006 en Cuba nos daba como consejo, y hasta hoy 2021 lo llevo en mi corazón, que es que dice: de buenas intenciones está empedrado el camino que lleva al infierno. Él lo decía por si acaso nosotros queríamos hacer una operación en un cuarto de una casa, queríamos quitar, aunque sea una espinilla en un cuarto de una casa, poner anestesia,
o poner una penicilina porque te pidieron el favor para que se la pongas en un cuarto, porque en Cuba, por ejemplo, de cada 5 o 7 casas hay un médico, una enfermera, un técnico, porque eso allá sobra. Eso es como el tabaco, hay mucho. En Cuba los médicos, tanto que lo mandan para otros países. Por lo tanto, él nos aconsejaba eso. La gente te va a decir que lo ayudes, pero tienes que buscar la forma correcta de cómo hacerlo, porque si no, esto te va a llevar al infierno, de muy buenas intenciones. Saúl hizo eso que pareciera que fuera tan bueno, cogimos los animales engordados, lo mejor, lo escogimos para ofrecerlo a Jehová. Qué lindo, pero fue una obediencia incompleta, porque te dijeron destrúyelo todo. Bien, ahora pasamos al rey David. Si de Saúl nosotros pudiéramos haber hecho un taller, un diplomado de este rey, de este pudiéramos hacer una maestría completa de 2 años estudiando la vida de David. Por lo tanto, como le digo, estamos tocando ciertos puntos. Perdóneme si no he podido tocar el punto que pudiera parecerle correcto para esta predicación. Ciertos puntos. Vemos que en comparación con Saúl, David era obediente, era un hombre de oración, era un hombre conforme al corazón de Jehová, de Dios. Él todo lo preguntaba. Los salmos, si usted comienza a buscar y busca salmos, va a decir salmo de David, salmo de David. Yo estuve buscando del 1 al 27 y la gran mayoría decía salmo de David, salmo de David. O sea que el hombre era un hombre en íntima conexión con Dios. Estaba conectado siempre con su Dios. Pero como toda rosa tiene espina, David no es excluyente de tener espinas. Y a David, Escofi le dice que tuvo por lo menos 2 pecados bien documentados. El primero y gran pecado de David lo vemos en el capítulo 11 de Segunda de Samuel. No se lo voy a leer ni nada por el estilo, pero es que en tiempo de ocio, cuando una persona no está en las cosas del Señor, puede que los ojos lo traicionen. Y él entonces vio a Betsabé, si bien lo digo, y esta mujer era casada y estuvo una relación con esta persona. Bien, estas cosas, a diferencia de que todo hay que planteárselo al Señor, hay cosas que están escritas que no hay que plantearlas. No adulterarás. Esto David no podía llevarlo. Ay, Dios mío, mira, a Betsabé, cómo me llamó. No, estas cosas no se plantean, porque ya hay una ley escrita que dice, no adulterarás, no codiciarás. No puedes, esto no se plantea. Y esto nos trae a usted y a mí algo, que lo que el Señor ya ha escrito en su palabra, nosotros no tenemos ya que llevarlas a oración. No, querido, no robarás, no vamos a orar, ay Señor, permíteme ver cuánto puedo sacar. Pero este fue uno de esos grandes pecados, bueno, un gran pecado que cometió David. Pero David pidió perdón, eso hay que también tenerlo, reconoció su pecado, porque todos nosotros, de una o de otra forma, a él por lo menos le tienen 2 pecados, nosotros hay que ver cuántos nos tienen por ahí, son muchos. Lo que tenemos que siempre hacer como David, confesar nuestros pecados, porque todos tenemos esto. Y hay que decirlo, vuelvo y lo repito, que a mayor poder, mayor responsabilidad. David, ¿cuántas personas por ser jefe de una empresa, por ser presidente, por ser ministro, por ser tantas cosas,
se aprovechan de las pobres personas. ¿Cuántos profesores con estudiantes por su posición de profesor? Asimismo también fue el de David, él era un rey. ¿Qué cosa que le pidiéramos, que nos pidiera quizás no hubiéramos hecho? Pero David pecó, pero confesó su pecado. Nosotros tenemos que tener eso bien claro al momento tengo 5 minutos, ¿no? Bien, ahora el otro pecado que David cometió fue el del censo, en el capítulo 24 de Segunda de Samuel. Dígame si estoy bien o no. Sí, capítulo 24 de Segunda de Samuel. Usted dirá, pero los censos en todos los países son cada 10 años, se viven practicando a tiempo y todo lo demás. Pero este censo, si usted lo lee ahí en el capítulo 24 de Segunda de Samuel, no dice qué fue lo que incitó a David a hacer ese censo. Pero si lo lee en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. No todos los pensamientos que le lleguen a su cabeza vienen de Dios. Muchas veces lo que tenemos en nuestra mente, David era un hombre que siempre pedía un éfod y andaba con un sacerdote y consultaba, pregúntale si podemos seguir a los enemigos, pregúntale si vamos a ganar, pregúntale. Y ante este censo, David olvidó como esa particularidad. Vendrá de Dios esta idea que yo tengo en la cabeza. Y era de Satanás este pensamiento. Y por eso fue un pecado el que cometió David. Fue Satanás el que influenció su mente para que hiciera ese censo. ¿Y cuántas vidas perdieron Israel? Porque el representante mayor quiso hacer un censo incitado por Satanás. Yo creo que me quedarían Salomón y Roboán y Jeroboam. Creo que el tiempo no me alcanza. Será en otra ocasión, haríamos un pequeño resumen. Pero es muy interesante porque a partir de estos primeros 5 reyes, usted, si sigue leyendo la Biblia, va a comenzar a leer un versículo que quizás ya después que usted lo ve tanto ni lo quiere leer, que dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Porque la calle Beler, antes de que yo naciera, se llamaba así y tiene su origen. O sea, que después que todos esos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, tiene su origen en estos primeros reyes. Y es bueno que como congregación y como iglesia lo sepamos, porque es de edificación para nosotros, porque nosotros tenemos hijos los cuales tienen que aprender de nosotros para que no hagan como estos reyes que continuaron e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Tenemos que tener eso bien presente y estudiar estos reyes, porque estos reyes nos dan una gran enseñanza a cada uno de nosotros. No sé si ustedes han aprendido algo, han aplicado algo a sus vidas. Son cosas muy interesantes que nos dicen estos reyes y quisiera que lo pongan por práctica. Oremos. Dios bendito, Padre bueno, gracias te damos, oh Dios glorioso, por permitirnos predicar tu palabra, por enseñar tu palabra, esperando, Dios glorioso, que esta palabra llegue a todos los corazones y que puedan ponerlo por práctica para su edificación. Bendecimos y glorificamos tu nombre en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.